nos puede separar de su inmenso amor. Ok, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por la señal de YouTube. Saludamos también a la ciudad de Antofagasta, a la ciudad de Miami, a Nueva York, que ahora también nos van siguiendo con Nueva York directamente en nuestro mensaje, y a todos los que puedan ser conectados, les bendecimos, les saludamos desde la ciudad de Santiago de Chile, y a todos, esperamos que todos puedan ir cada vez más siendo ministrados por los mensajes que en este lugar Dios nos ha dado para impartir. Amén. Ok, hay algo que nosotros debemos conocer, y es que por mucho tiempo nosotros, ¿verdad?, hemos crecido y hemos venimos en realidad, ¿verdad?, de una forma de iglesia, de una forma de entender las cosas de Dios. Siempre fuimos, ¿verdad?, llevados por doctrinas y enseñanzas que fueron capaces, ¿verdad?, de llevarnos a un cierto nivel. ¿Verdad? Porque no podemos, diga conmigo, nosotros no podemos desconocer la obra de Dios que hizo en el pasado. Porque siempre fue Dios, como quiera. Diga, siempre ha sido Dios. Diga, y siempre es Dios. Entonces nosotros no podemos pararnos hoy en este lugar desde el punto de vista o desde las perspectivas que hoy conocemos todo y hoy somos sábelo todo y hoy estamos en una estación apostólica y es tan reveladora y entiendo tanto y que ya comienzo a desconocer lo que pasó en el tiempo pasado, sino que más bien debemos saber de que nuestras vidas hoy también son el resultado de lo que Dios hizo en el pasado. Diga conmigo, el resultado de mi vida hoy también es el resultado de lo que Dios hizo conmigo en el pasado. Entonces, nosotros entendemos por la palabra que vamos siendo limpiados por la palabra, vamos siendo lavados por la palabra, vamos siendo purificados por el agua de la palabra, hemos sido lavados por el agua de la palabra, valga la redundancia, hemos sido lavados por el agua de la palabra. ¿Cierto que sí? Pero ahora nosotros debemos saber de que esa agua debe ser convertida en vino. Y cuando hablamos que el agua debe ser convertida en vino, lo podemos nosotros inmediatamente atribuir lo que pasó con Jesús, ¿verdad?, en las bodas de Canaán. Jesús, la palabra de Dios dice de que Él participó de las bodas de Canaán, ¿verdad? Fue invitado a las bodas de Canaán y en ese lugar, ¿verdad?, al cual Él no quería asistir en primera instancia, termina yendo y cuando va, ¿verdad?, es expuesto por la madre de Él, para que el agua que estaba en ese lugar, porque la Escritura dice de que en esta fiesta, en esta boda, llegó un momento en que el vino se acabó, ¿verdad? Había escaseado ya el vino, y cuando el vino escasea, María, la madre de Jesús, le dice a él, mira, el vino se acabó, y él le contesta, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado el tiempo. O sea, le están hablando de vino, y él da una respuesta reveladora, y nos indica que no tiene nada que ver con el vino del que se tomaba, sino que había algo detrás de estas declaraciones hechas por Jesús. Y él dice, no ha llegado mi tiempo aún. ¿Por qué vienes a mí, mujer, a pedirme estas cosas si sabes que el tiempo no ha llegado aún? ¿Y cuál era el tiempo? No había llegado el tiempo de que las aguas se convirtiesen en vino. En otras palabras, estamos hablando de algo espiritual. ¿Comprenden? No era el tiempo que todo aquello en lo cual había recibido este pueblo, esta gente, que era agua, que era el agua de la palabra, pero todavía no era el tiempo de que ésta fuese convertida en vino. Y cuando hablamos de vino, hablamos de revelación de la palabra. Hablamos de que cuando algo es revelado, estamos hablando de que algo que lo cubre es quitado y puedo ver con claridad de qué se trata. Eso habla de revelación. Entonces, no era el tiempo de que el agua fuese cambiada en vino. Eso es lo que estaba declarando Jesús. Dice, sin embargo, al pasar el rato, Él manda, ¿verdad?, al maestresala, ¿verdad?, al que está encargado del vino, dice que traigan esas vasijas de agua y esas aguas fueron convertidas en vino. Llegó el momento en que eso sí sucedió, ¿verdad? Y la Escritura también dice, ahí en el mismo dice, porque el mejor vino está reservado para el final de los tiempos.
¿Se da cuenta? Entonces, nosotros hemos entrado en esa era. Dígale que está a su lado, nosotros hemos entrado en esa era. Hemos entrado en esta época. Hemos entrado en este tiempo. Diga, hemos entrado en el tiempo de la conversión del agua en vino. ¿Y por qué le digo esto? Porque hemos visto y hemos recibido de parte de Dios que lo que Dios ha puesto en este tiempo, que aunque lo otro es válido, y que aunque lo otro me sirvió, que aunque lo otro me ayudó, que aunque lo otro logró cambiarme en ciertos aspectos, entendemos que hoy por causa del vino, por causa de la revelación que ha sido guardada para este tiempo, ¿verdad? Nosotros podremos experimentar un elevamiento mucho mayor que el que teníamos en un determinado tiempo. Por eso que es relevante este tiempo. Por eso que es relevante que estas aguas sean convertidas en vino. Nosotros debemos ser capaces de convertir el agua en vino. Y hablamos de una nueva forma de comprender la misma palabra que ya está escrita. Porque la palabra de Dios no ha cambiado. Diga conmigo, la palabra de Dios no ha cambiado. Es la misma de ayer, el de hoy y la misma de siempre. Diga, lo que ha cambiado es la revelación. La forma en cómo yo comprendo ahora las cosas. ¿Verdad? Porque a la palabra no se le ha movido ni una jota ni una tilde. Es tal cual usted la leyó hace 20 años, hace 1000 años, es la misma palabra que está leyendo usted hoy. Pero ¿qué ha pasado? Algo ha sucedido. En la esfera espiritual algo ha sucedido. Algo sucedió para nuestras vidas. También como casa de fe, algo pasó en nuestras vidas. Hace 4 años algo pasó en esta casa, ¿verdad? Y comenzamos a percibir como que el gusto del agua comenzó a cambiar. ¿Sí o no? El agua comenzó a cambiar. Por mucho tiempo sabía agua, pero de pronto como que comenzó a tener gusto a vino. Y no solamente empezó a tener el gusto a vino. Llegó un momento, o ha llegado un momento en que ahora podemos decir que ya tampoco es cualquier vino. Ahora podemos darnos cuenta y decir de que este vino me parece que no es un vino común. Me parece que no es un vino de los baratos. Es como que este vino es un vino que tiene cierto gusto, como que es como un vino más profundo, como que es un vino más gustoso, es más agradable, es como un vino, es como un reserva, es como un carmener, es como tiene cuerpo, la verdad, como que este vino es un vino completamente distinto que el que alguna vez aprendí y que bebí, que degusté. Así es la palabra. Porque la revelación es progresiva. Dígale que está solo. La revelación es progresiva. La revelación de Dios, la revelación de la persona de Dios en nuestras vidas viene a nosotros de manera progresiva. Cada vez más nosotros vamos entendiendo quién es Dios. Cada vez más vamos conociendo y entendiendo qué es lo que está en el corazón de Dios. Cada vez más nosotros vamos comprendiendo las Escrituras de manera distinta. Es por eso que ya tampoco llega un momento que tú no te conformas con cualquier cosa. ¿Sí o no? Ya llega un momento que tú dices, espérate, no voy a poder asistir porque me voy a tener que ir a la iglesia de tal, por decir algo. Y tú vas a la iglesia de tal. Y después de haber comido y bebido este vino, te aseguro que no dura 15 minutos en la iglesia de tal y te tienes que regresar a esta casa. Y no por vanagloria, sino porque la obra que Dios ha hecho en este lugar, de convertir esa agua en vino. Esto es una obra que hizo Jesús. Fíjate que quien convirtió el agua fue Jesús, fue el Señor. No fueron los hombres, no fue los maestros Sala, fue el mismo Señor. Y eso es lo que ha pasado en este lugar. El Señor, por gracia, por misericordia, ha permitido que nuestras aguas se convirtieran en vino. Y todo en tu vida debe ser convertido en vino para que nosotros podamos experimentar de verdad a plenitud lo que este tiempo significa. En lo que este tiempo significa para ti, para nosotros, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? Entonces dígale que está a su lado, debe ser capaz de convertir tu agua en vino. Porque independientemente el Señor lo hizo,
hay algunos que todavía deciden seguir bebiendo agua. ¿Está conmigo? Hay quienes mantienen una posición o una postura indiferente frente a esto. Y les da lo mismo una cosa que la otra. Entonces, a esos les digo, deben ser capaces de convertir su agua en vino. De lo contrario, no podrás continuar en el tiempo y traer cumplimiento de los propósitos de Dios a tu vida. Y no solamente a tu vida, sino que también a tus generaciones. Es como lo que pasó con Elimelec. Mira, aquí van saliendo un montón de cosas. ¿Qué pasó con Elimelec en la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Ahí en Ruth. Sí, en Ruth capítulo 1. La palabra dice que Elimelec vivía en Belén. Y vivir en Belén significa que tú estás viviendo en casa donde hay pan. Eso significa Belén, casa de pan. ¿Y qué hace Elimelec? Toma a su mujer, toma a sus 2 hijos y sale de Belén para mudarse a Moab. Y en Moab, y usted va a entender por qué también le estoy mencionando a lo mejor más adelante, porque usted necesita una voz para su vida. Entonces, moverse a Moab significó la muerte de sus hijos y la muerte de Elimelec. Ellos murieron en Moab. ¿Sabe por qué murieron? Porque Moab no provee la atmósfera para que existan padres e hijos y exista una familia y hay una reproducción de una familia. ¿Qué significa Moab? Significa que padre o lugar donde no hay padre. Eso significa Moab. Entonces Elimelec está de lo mejor viviendo en Belén, donde está sustentado por la palabra. Hay alimento de la palabra. Están siendo, ¿verdad?, sostenidos por una palabra. Y Dios permitía esto. Y ellos hacen un movimiento. Por eso es que es tan importante los movimientos que tú haces. Cuando haces movimientos transitorios, cuando haces movimientos imprecisos, cuando no hay exactitud en tus movimientos, te puede costar la vida. Y no te estoy hablando de que Dios te va a matar. Te estoy hablando de que tu vida espiritual está en peligro. El crecimiento y por lo tanto también los propósitos de Dios en tu vida. Por eso que no es llegar y moverse, no es llegar y dar esos pasos. Uno tiene que saber de que es Dios que te está moviendo. Si Dios te está moviendo, muévete con libertad porque Dios va a respaldar y va a apoyar todo tu movimiento porque es Dios que te está diciendo. Pero si tú no estás seguro de ese movimiento, no hagas ni tal de dar un paso en falso porque te puede costar la vida de tus hijos y la vida del padre en este caso. ¿Está aquí conmigo? Entonces Elimelec hace esto. ¿Y por qué lo mencionabas? Ya se me perdí el lío. Elimelec hace este movimiento de salir de un lugar de donde está la provisión de Dios para tu vida, ¿verdad? Donde hay una provisión. Entonces tenemos que ser como cuidadosos en todo esto. ¿Está aquí? Entonces, dígale que está a su lado nuevamente. Debes convertir tu agua en vino, ¿verdad? Y cuando hablamos de vino, entonces hablamos de revelación, ¿verdad que sí? Diga, cuando hablamos de vino, hablamos de revelación. Y si hay revelación, también quiere decir que ya no hay más tinieblas. ¿Verdad? No hay más oscuridad. Esto es llamado revelación. Ya no hay más secretos. Diga conmigo, ya no hay más secretos. Diga, ahora es una realidad. ¿Verdad? Y eso es lo que ha pasado con la palabra. Ha venido a ser a nosotros ahora una realidad. Ya no hay un secreto. Al Señor le ha placido revelárnoslo. ¿Está aquí? Nos ha revelado este tiempo, nos ha revelado los propósitos, nos está revelando las intenciones de su corazón, nos está revelando cosas tan relevantes como lo que hoy. El pastor hacía mención, por ejemplo, también de lo que tiene que ver, sabe que me molestan los lentes, para usted les veo borroso, de cerca veo las letras, pero así a mí la quimioterapia me quitó la vista, yo veo todo borroso, y yo tenía una vista casi de águila, y ahora tengo todo borroso. Igual voy a tratar de verlo así porque me molesta mirarlo a usted así. El pastor estaba hablando de algo, lo que pasó, lo que está pasando en Argentina, o ya pasó en Argentina y que aquí también está pasando, que tiene que ver con estas leyes, con la implementación de toda una distorsión y una deformación de lo que está en el corazón de Dios, de los diseños de Dios, y eso nosotros estamos viendo ese deterioro. Y no es solamente en Chile, no es solamente en Argentina, este es un deterioro a nivel mundial. Estas son las naciones, esto es un sistema que está establecido, es un sistema que está dando a luz una cantidad de hombres
que este es el hombre de maldad, que habla la palabra, el hombre de maldad. Y todas esas cosas son necesarias que sucedan y seguirán sucediendo. El punto es qué pasa con nosotros. Es que eso es lo relevante. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros la iglesia? ¿Estamos siendo nosotros la representación de Dios en la tierra? ¿Estamos nosotros ejecutando? ¿Estamos nosotros teniendo el dominio de las cosas? Son las preguntas que debemos hacernos como iglesia. Porque lo que Adán perdió no solamente fue una relación con el Padre en el huerto, sino que también él perdió el dominio. Y el perder el dominio es la causa por la cual el mundo está como está. Porque los hijos de Dios no tenemos el dominio. ¿Está aquí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? De que lo que de Dios se trata mucho más que sencillamente estar congregado y estar tratando de comprender la palabra. Usted necesita la revelación, necesita que los secretos de Dios sean venidos a usted, que usted conozca lo que está en el corazón de Dios y comenzar a operar basado en aquello que el Señor nos va revelando. ¿Comprende? Porque va a llegar un momento que todos estos principios serán establecidos y nosotros seremos puestos, porque aquí como quiera tiene que pasar algo sobrenatural. Aquí algo tiene que suceder a nivel espiritual para que la iglesia tome ese lugar que tiene que tomar y desde ese lugar ejercer dominio. Y lo que el Señor ha venido haciendo es preparando nuestras vidas. Porque para eso tiene que haber un trato y un proceso en el corazón nuestro, de que seamos capaces de poder lidiar. Imagínate, voy a tomar un ejemplo que dije en el principio, cuando hablábamos del que no querer compartir porque fulano o mengano te cae mal. O no estar. Imagínate cómo somos capaces de lidiar o vamos a tener que lidiar en representación de Cristo con un mundo si no somos capaces de lidiar con el hermano que tengo al lado, que me cae mal, que me dijo esto, que me ofendí por lo otro. O sea, ¿se da cuenta que necesita un trato de parte de Dios en su vida? ¿Se da cuenta que su corazón tiene que ser tratado? Porque si nosotros vamos a representar al Señor, imagínate, Juan el Bautista aislado, pero Jesús estuvo metido con todos los pecadores. Estuvo ahí, donde las papas queman. Ahí estuvo y Él manifestó ¿qué cosa? El amor, el perdón, el sacar adelante a esta gente. Y no desde nosotros como que estamos tan elevados que no somos capaces de bajar y de poder incluir o de poder decir hay una respuesta, hay una solución para ti. Cristo cambió mi vida, también puede cambiar la tuya. Y con hechos, con experiencia, con una expresión real de la persona de Dios, vamos a poder hacer eso. Por eso que Dios tiene que seguir tratando los corazones. Por eso que no puedes huir ni de la corrección ni del proceso de Dios. Dios lo va a hacer. Y aquí, en el lugar donde tú vayas, Dios tiene que procesar tu corazón, tiene que tratar tu vida. De tal modo que podamos ver ahora desde la perspectiva de Él. Y esto tiene que pasar en el mundo. Esto tiene que pasar en las naciones. Y lo va a hacer ¿con quién el Señor? Diga conmigo, a través mío. Diga, Dios me necesita para ejecutar su voluntad aquí en la tierra. Dígale que está a su lado, esto no es opcional. Diga, aunque estamos sentados, o posicionalmente, diga, estamos en lugares celestiales. Diga, aunque estamos posicionalmente en el lugar santo. Diga, aunque nosotros no estamos tratando de alcanzar a Dios, diga, aunque no estamos tratando de alcanzar a Dios, diga, sino que estamos ligados a Él, diga, eso no implica que tengamos que hacer lo que debemos de hacer. Diga, nosotros somos Dios aquí en la tierra. Y eso nosotros debemos saberlo y vivirlo y experimentarlo. Lo dice el Salmo capítulo 8 y también lo dice en Lucas, no, en el libro de Juan, me parece que en el capítulo 6 Jesús se lo dijo. Qué increíble. Nosotros siempre leímos el Salmo 82, donde dice, vosotros sois dioses, la tierra cae, ¿cómo dice el Salmo 82? Dice que la tierra perece, dice a causa de esto, y después dice más adelante, vosotros sois dioses, ¿verdad? Y habla y todo eso se recibe como un cierto, es como, ¿usted no se golpea cuando oye algo así? Sí, a mí me pasaba cuando dice, vosotros sois dioses, y uno se hace así como que, ¿verdad? Es algo como que no es muy aceptado mentalmente. Pero Jesús lo repitió, me parece que en el capítulo 6 o 7 de Juan,
Cuando los fariseos vinieron a confrontarlo y le dicen que por qué él se hace llamar como se hace llamar. Le dice, ¿y por qué me lo dicen a mí? Es así, le dice. ¿Y por qué no dijeron nada cuando Moisés les declaró, vosotros sois dioses? Y vuelve Jesús a repetirlo. O sea, eso es una palabra que es completamente verdadera. Y nosotros tenemos que vivir como tal. Tenemos que vivir como tal. Nosotros somos Dios aquí en la tierra. La gente, el mundo conocerá a Dios a través de tu vida. No hay otra forma de poder conocerle y poder interactuar, sino que es a través de ti. Él puede tener y la gente puede tener su relación con Dios y es válido. Pero ¿cómo van a conocer esa expresión, esa naturaleza y el carácter? Se supone que lo deben conocer a través de tu vida. Pero si tú te andas arrancando para no poder compartir, porque la gente te cae mal, porque no tienes la paciencia, porque no tienes la falta de amor, entonces ¿de qué me estás hablando? ¿De qué manera tú piensas expresar a Dios si no tienes la capacidad ni la humildad para poder sentarte con alguien que a ti no te parece? Diga, ¿debo convertir mi agua en vino? ¿Está aquí? Diga, estos mensajes, diga, me invitan, me empujan a tener cambios reales. Repítalo de nuevo, estos mensajes me invitan y me empujan a tener cambios reales. ¿Está aquí? Diga que está a su lado, tú no puedes descargar esta estación presente o la verdad presente en un disquete, dígale, en un disquete. No puede descargarlo en un disquete. Dígale que está a su lado. Tus formas de pensamiento, tu vieja forma de pensamiento no sirve en esta estación. Diga, debes hacer una actualización. Diga, debes sintonizarte. Debes conectarte al sonido del cielo. Amén. Y esto trae cambios reales. Lo podemos decir muchos de nosotros. Esto de verdad funciona. Es como cuando tú te pones a hacer una dieta. Tú vienes, ¿cómo tú dices que te funcionó la dieta cuando te bajaste de peso? Y la gente dice, uy, que estás flaco, ¿qué te hiciste? No, hice una dieta. Ah, pues la voy a hacer. Es porque de verdad funciona, porque te estoy viendo que estás más delgado, así funciona. Así también ha pasado con la palabra. Lo que nosotros somos hoy no es lo que éramos hace 4 años atrás. No somos lo que éramos hace 4 años atrás. Entonces, ¿funciona o no funciona? Claro que funciona. Y todavía sigue funcionando, porque todavía la estamos llevando esta dieta, ¿sí o no? Estamos llevando esta dieta. Hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que no podemos comer, hay cosas que no podemos tocar, ¿sí o no? Hay cosas que tenemos que rechazar, que están ahí, están todo el tiempo están ahí. Pero por decisión, por escoger, decimos, no, yo no voy a meter la mano en eso ahí. Porque en algún momento sé de que eso me hizo mal. Hoy día yo entiendo que hay lugares donde yo no puedo meter mi mano. Yo sé que no puedo hablar de lo que no tengo que hablar. Yo sé que tengo que llegar hasta un cierto punto, porque de lo contrario paso a hacer o a tomar algo que ya en un tiempo sé que no me hizo bien. Se da cuenta, la estación es así. Entonces nosotros tenemos que hacer una actualización. Ya no podemos ver a Cristo como lo veíamos antes. Nosotros tenemos que verlo ahora desde Él. Diga conmigo, tenemos que verlo desde Él. Diga, no nosotros aquí abajo y mirándolo a Él hacia arriba. ¿Verdad? Porque normalmente vemos a Cristo ¿desde dónde? Desde abajo. Y cada vez que nos acercamos y venimos donde Él, nos mirábamos hacia arriba. Y a veces poníamos esa carita como de santo. No, nosotros es desde arriba. Porque dice que nosotros estamos sentados arriba. Y desde Él debemos operar. Desde Él debemos mirar. Desde Él debemos manifestar. Desde Él debemos hacer todas las cosas. ¿Se da cuenta? Esa es la gran perspectiva que ha cambiado. Todo lo hacíamos desde abajo. Y ahora el Señor nos invita, todo lo tenemos que hacer desde arriba. Y hay veces que de verdad no queremos hacerlo desde arriba. A mí también me sucede. Esto es una cosa constante. Pero es la manera como a Dios le ha placido que las cosas se deben hacer. Entonces desde arriba amamos, desde arriba perdonamos, desde arriba nos extendemos, desde arriba vamos la milla extra, desde arriba, todo desde arriba, todo desde arriba. Porque aquí abajo somos limitados, somos terrenales, somos escasos, somos tantas cosas. Diga que está a su lado, eres tanta cosa, como yo soy tanta cosa. Tanta cosa. Diga, te invito a elevarte.
Te invito a operar, te invito a operar desde arriba, desde arriba. No te olvides que hay que operar desde arriba. ¿Está conmigo? Porque de aquí abajo seguiríamos operando como en la estación pasada, como en el tiempo pasado. ¿Qué hacíamos aquí abajo? Nos peleábamos, juzgábamos, decíamos, hacíamos tantas cosas, ¿verdad? Imprecisas, pero desde el Señor hemos aprendido a hacer algo tan distinto, tan contrario. Muchas cosas de ellas siguen siendo iguales y hay otras que han producido en nosotros cambios reales, y la verdad es algo extraordinario. Seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir en ese camino a ese nivel, a esa dimensión, es lo más precioso que le puede pasar a un hijo de Dios. No es fácil, está bien, no es fácil, lo sé que no es fácil, pero cuando nosotros estamos de la mano de Él, créame. Mire, he estado estudiando y uno de los mensajes muy fuertes también de la estación es de que el Señor quitará todo lo que no tiene que ver con Él. ¿Cuántas casas en el camino caerán? ¿Cuánta imprecisión el Señor la quitará? Y para eso, ¿sabe qué? La iglesia tendrá que experimentar grandes sufrimientos. Y nadie quiere hablar de eso. Nadie puede mencionar, ¿habrá un sufrimiento? No, tengo que sufrir, voy a tener que padecer. Sí. Porque la única manera de que salga lo que no es cuando tú padeces, atraviesas por el valle de Baca, del sufrimiento, del dolor, de la decepción. Pero cuando tú sales de ahí, eres capaz de convertir toda esa lágrima, todo ese dolor, en manantiales de vida para otros. Y tú le puedes decir a otros con autoridad, porque en esta estación se ministra y se predica desde la experiencia. Y tú puedes tener autoridad para decirle a otros, ¿sabes qué? Yo estuve aquí, allí, acá, me pasó esto, fueron tiempos difíciles. De hecho, el otro día me vi ministrando yo en una visión, ya yo normal, mi pelo largo, así bien, ¿no? Me hacía así mientras ministraba. Y me vi ministrando en un momento y a la vez lloraba y yo quebrantada por causa, y yo contaba el testimonio de todo lo que yo tuve que vivir. Pero ya yo estaba restaurada en esa visión. ¿Comprende? Entonces, yo tengo que bendecir al Señor por este proceso. Debo entender que es un regalo, que la adversidad me conduce a mi destino. La adversidad te conduce a tu destino. Nada de lo que tú has vivido ha sido en vano. Nada de los procesos que te ha tocado vivir han sido en vano. Todo el dolor, toda la decepción, todas las cosas que te han pasado no han sido en vano. Todo es Dios. Pablo, todo es Dios. No se puede decir, esto no es Dios, Dios me abandonó, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con mi vida? De pronto mi vida se volvió un caos y se deshizo y se volvió nada. Tú debes saber de que todo es Dios, de que eso está ahí por alguna razón. Tú tienes que seguir avanzando y todos tienen que seguir avanzando, tienen que seguir creciendo, tienen que seguir creyendo de que todo es Dios y que eso va a producir en ti y en ustedes un mayor peso de gloria. Porque eso es lo que causa la tribulación. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino? ¿El cielo? Eso es lo que creíamos siempre. Vamos a entrar en el reino. Es mucha tribulación y entonces estamos esperando la gran tribulación. ¿Sabe que por la estación hemos entendido de que todo eso no tiene nada que ver como lo entendimos en otra vez? Y todavía ni siquiera nos hemos metido en esos temas porque estamos preocupados de crecer nosotros primero. Pero dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Entrar en el dominio, en el reinado de Dios sobre nuestras vidas. La única manera de Dios poder gobernarte y tener dominio de ti es que no seas tú. Y la única manera de que no seas tú es a través de los procesos. Porque en el proceso nosotros tenemos que morir. Diga aleluya. Tenemos que morirnos. Diga que está a su lado, muérete. Diga, mientras más rápido te mueras, es mucho mejor para tu vida. Porque tenemos que morirnos, debemos morir. Aquí no hay otra opción. Por mucho tiempo escuchamos en la palabra y nos alegrábamos por las predicaciones y estos mensajes motivacionales y declarábamos que esto es tuyo, que Dios va a hacer grandes cosas, que las naciones te esperan. Y empezamos a declarar y profetizábamos y hacíamos un montón de cosas que lo único que hicieron, subirnos y elevarnos en un lugar con una plataforma almática y que cuando vinieron los problemas, las mismas cosas que nos sube, eso mismo, ¡pum!, nos tumbó.
Porque nuestra plataforma, ¿cuál fue? No fue la plataforma del espíritu, sino fue una plataforma completamente almática. Todo lo que hacíamos era almático. Todas las casas, de hecho estaríamos ricos con todas las casas que tomamos y con todas las llaves de auto que tomamos y con todas las vainas que hicimos. ¿Comprende? Pero era lo que sabíamos. Era lo que entendíamos. Y de pronto viene la conversión del agua en vino y nos dicen que tengo que morir, de que tengo que posturarme, de que la obediencia, de que la honra, de que esto, que lo otro. Y si, wow, y todo este vino viene a mostrarme como la palabra, un espejo de que nada de lo que me está diciendo soy. Entonces, todos esos mensajes, ¿qué es lo que hacían? Desde una plataforma almática, solamente ponernos en lugares que no éramos lo suficientemente fuertes y lo suficientemente estables ni sólidos. Era como la casa que es edificada sobre la arena. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron las aguas, golpearon la casa y mi casa fue hecha ruina. Todo se volvió nada. Pero cuando hablamos desde el Espíritu de lo que Dios está haciendo, es nosotros estar edificando de manera sólida. Por eso que decimos, no nos preocupamos por las multitudes, no nos preocupamos de cuántos llegan o no vienen a la iglesia, no estamos preocupando de que los que están sean edificados, ¿verdad? De la manera como Dios quiere que sean edificados, sobre la roca que es Cristo Jesús. La roca que es Cristo Jesús. Vendrán los vientos, vendrán las pruebas, vendrán los procesos, pero se van a mantener firmes. Y con eso que se mantenieron firmes es que Dios va a hacer la obra. Que es lo que Dios va a hacer lo grande aquí en la tierra. Con aquellos que son estables. Imagínense que un día está y un día no está. Un día quiero conquistar y al otro día estoy casi que me tienen que ir a levantar con esto. O sea, por eso que la firmeza, por eso que la enseñanza, por eso que la instrucción. Porque lo que nosotros estamos haciendo es edificar su vida. Es edificar su vida con la palabra de Dios, de tal manera que sea capaz mañana de convertir todos esos procesos y esas pruebas en manantiales de vida para otros. Y que usted desde su firmeza, desde su estabilidad, desde su consistencia, usted pueda decir, yo estoy en este lugar y te puedo ministrar esto a ti, porque lo que primero ha pasado en mi vida, lo que pasó, lo pasé primero yo en mi vida. Y yo vi en medio de la aflicción al Señor estar conmigo. Yo vi cómo Dios convirtió, ¿verdad?, las piedras en pan. Yo vi cómo el Señor convirtió mi agua en vino. Yo vi cómo el Señor extendió su mano y cambió mi enfermedad en salud. Yo lo vi, yo lo experimenté. He llorado, he sufrido, me ha pasado una y otra cosa, pero puedo decirte con certeza y autoridad de que Dios es real. Y eso se transforma en una impartición. Entonces, cuando el otro que está ahí todo tirado, caído por el dolor, del problema, del proceso, usted le habla esa palabra de vida y ese otro se levanta, como cuando los muertos resucitan. Porque eso es literalmente lo que sucede. Un muerto puede ser resucitado solo por otro que ha obtenido la vida. Entonces, en vez de usted ir a darle cacazo a la gente afuera, usted desde su vida, de la vida que el Señor le ha dado, usted va a ser capaz de darle vida a otros. En eso consiste esto. ¿Está conmigo? Entonces vamos a repetir de nuevo. Diga, debo convertir mi agua en vino, las piedras en pan, dar vida a los muertos. Diga, no para mí, sino para la gloria de Dios. Diga, para la gloria de Dios. Diga, yo existo para darle gloria a Dios. Diga, yo existo para darle gloria a Dios. Diga, no para tomar en cuenta mis propios asuntos, sino para darle gloria a Dios. Diga, así que este mensaje me invita y me empuja a cambiar. No he leído nada todavía y me queda poco tiempo. Vayamos prontito a la escritura, Lucas capítulo 24, y es lo que le dije yo que hemos hablado en algún momento. Lucas capítulo 4, vamos a leer varios versos, ¿no? Pero espero y le pido al Señor poder llegar al punto también donde quiero llegar. Lucas capítulo 24. Vamos a leer del verso 13 en adelante. Si usted quiere después puede leer todos los versos previos. Mire qué interesante esto. Vamos a leerle la versión de las Américas, Fernandito.
Hoy, gracias al Señor, estoy a 4 quimioterapias para terminar. A 4. Así que me voy a ir a carretear. Después de los 6 días de habérmela hecho, yo voy a ir a celebrar. Vamos a ir. ¿Ah? Sí, pues vamos, obvio. Yo no voy a ningún lado si no es con usted. No, obvio. Yo no me muevo a ningún lado con usted. Pero si usted supiera lo que tengo ganas de hacer, no lo voy a hacer público porque estamos en esto, pero dirían, uy, qué carnal la pastora. Pero qué rico va a ser saber de que después del 6 de septiembre, ya para el 12 de septiembre voy a tener mi cuerpo ya más o menos en una recuperación bastante bien, de que no saber que le toca otra semana y vuelve así, porque es como que me estoy parando y pum, me tumba. Y se dan cuenta que estoy mejor, por eso pude ministrar hoy, porque esta semana ha sido mejor, no sé, la gloria del Señor, todo esto. Porque no sé cuántos serían capaces de estar de pie con estas bombas dentro del cuerpo, si a veces una pestaña te deja en la casa. Una pestaña te dejó en la casa. Se te cayó una pestaña y dices, ay, ya me entró luz por ahí, no puedo ir a la iglesia, no veo. O se te cae un diente. Pero aquí, por la gracia y misericordia de Dios, hemos cultivado la fidelidad, nosotros, en nuestras vidas personales. Lo mismo le hemos enseñado a mis hijos, a su esposa, su esposo de Aileen, los niños, a cultivar la fidelidad. Yo creo que Lila también nunca había sido tan fiel en su vida con las cosas del Señor hasta que llegó a esta casa. ¿Ve? Dice amén. Aquí se ha cultivado la fidelidad. Muchas veces no lo entendió. Me acuerdo que en el principio le decía al Rodrigo que habían días que se podía quedar en la casa, ¿te acuerdas, Lila? Porque decía, no entendía que para qué iba tanto a la iglesia, que no necesitaba ir tanto. Y ya prontamente no solamente hace eso, prepara estos hermosos buquetes de flores, está completamente su vida entregada y rendida a las cosas del Señor. La fidelidad se cultiva, ¿verdad? Eso es, empiezas con poquito, pero llega un momento que eres rígido en eso, o sea, eres estable, no hay opción. La única opción es que tú estés en otro lado haciendo las cosas del Señor también, pero uno cultiva la fidelidad. Yo siempre dije, y he mostrado hoy con mi vida, eso es autoridad, de que si yo tengo que entrar arrastrando por ahí, usted me va a ver arrastrando por ahí. Pero de que llegar, yo llego. Lo que no voy a hacer es poder predicar, porque vengo arrastrando, pero yo voy a llegar a escuchar, me voy a llegar a conectar, yo voy a estar en los negocios de mi Padre, en los asuntos de mi Padre. Porque si Él me da la salud y la vida, ¿por qué tengo yo el derecho de decirle, hoy no estoy? Yo no puedo hacer eso. Como dice el pastor, en mi justicia yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decirle al Señor, no, conmigo no cuentes hoy porque el cabro chico me amaneció con fiebre. Mis 2 hijos, enfermos y todos, estuvieron en la iglesia. Estuvieron allí. Con los fríos más grandes estuvieron ahí. Con los calores más grandes estuvieron ahí. Y eso es lo que vieron y por eso que hoy día también se desenvuelven de la misma manera. Nunca, jamás, jamás hemos transado estos principios. Y yo sé que esto a muchos les choca, pero lo tengo que decir. Porque yo sé que tienen que aprenderlo. Y usted tiene un modelo. Usted tiene un ejemplo y una medida. Y dice la palabra de que Dios levantará una medida. Y basado en esa medida, juzgará el resto. Entonces, yo quiero seguir para arriba en mi medida. Quiero seguir creciendo. Porque si hay una medida más alta que la nuestra, entonces también nosotros vamos a recibir lo suyo. Y ahí estamos. Ahí estamos. Y de hecho, ya ha levantado una medida. El mismo doctor Ben Clenhan. El apóstol Ben, y hablo así para que los que entiendan no, quién es papa, y la papa parece papa para comer, no, el doctor Ben Clenhan. O sea, él, el próximo año, venir de Sudáfrica una vez al mes, acá, para sentarse con todos nosotros en la mesa, eso es una medida. Primero, porque no se le está pagando, ni se le compran los tickets, ni se le prepara el hotel acá para que él se quede. Ni nada de nosotros sale de nuestro bolsillo para que Él haga eso. Es solamente porque es un apasionado de Dios y de su reino. Y que mensualmente, la lista la tenemos, todos los viajes que ya va a hacer a partir de marzo, todos los meses está metido en esta casa. Entonces eso es una medida, eso es una vara.
Podríamos nosotros decirle al Señor ahora no vamos a poder ir todos los meses, por ejemplo, a Antofagasta, que en dimensiones mucho menor, está empezando algo ahí, pero que mensualmente nosotros tenemos que estar allí. ¿Comprende? Y tal vez en otros lugares hay una medida. Y según esas medidas que Dios levante, Dios traerá juicio al resto. Así que le invito a seguir avanzando. Amén. No tenemos que tener temor de esto, sino más bien amar a Dios con pasión. Si es lo único que tú tienes que hacer, amar a Dios con pasión. Ama a Dios con toda tu fuerza, ama a Dios con toda tu mente, ama a Dios con todo tu corazón. Que así te tengas que llegar gateando a la iglesia, tú llegas gateando, pero ahí estoy, Señor. Estoy cultivando mi fidelidad, estoy cultivando. De hecho, el Salmo 37 en el verso 4 dice que estás cultivando la fidelidad. Y después en el verso siguiente dice, por eso pon tu delicia en el Señor y Él concederá todas las peticiones que hay en tu corazón. Los deseos más profundos que tú tengas en tu corazón, tú podrás tocar ese corazón de Dios cuando tú cultivas tu fidelidad. Pero si tú a Dios le tratas como algo indiferente, se te da lo mismo, estar, no estar, ¿cómo tú podrías pedirle algo a Él? ¿Cómo podrías decirle, Señor, yo tengo este deseo tan profundo? Es una necesidad, Señor, de esto, porque lo otro. Mira, estoy en esta aflicción. Oh Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí. Si me parece que el Señor ni se acuerda que estuviste en algún momento, o te viste, o pareciste, ¿comprende? O sea, es un modo de exhortación, amén. Nosotros los amamos mucho, pero tenemos que seguir siempre instruyendo y diciendo lo mismo. De hecho, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para traer precisión, dar a conocer lo que está en el corazón de Dios. Entonces, mire lo que dice Lucas capítulo verso 24 del 13 al 16. Dice, y he aquí, verso, sí, del 13 al 16, y he aquí que aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Usted lo puede leer del 1 al 13. ¿Ya? Dice, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, ¿quiénes? Estos 2 discípulos, ¿verdad? Y sucedió que mientras conversaban y discutían acerca de todas estas cosas que habían acontecido, dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Bueno, voy a tener que mencionarlo por si no te va a tomar la molestia de leer los primeros capítulos, los primeros versos. Ahí habla de que Jesús ya había sido crucificado. Para cuando Él le sale al encuentro, Jesús ya había sido crucificado. No solamente había sido crucificado, sino que ya también había sido enterrado en la tumba. Y también ya había sucedido que María Magdalena había ido a ver la tumba y ya Jesús no estaba en el cuerpo. O sea, el cuerpo no había nada ahí en la tumba. ¿La encontraron? Vacía. Diga conmigo, la tumba la encontraron vacía. Después de eso, que la tumba ya estaba vacía, pasa esto otro que le estoy leyendo. Iban 2 de sus discípulos camino a Emaús, ¿verdad? Y dice que mientras ellos iban camino a Emaús, ellos iban discutiendo, conversaban, ¿verdad? Dice, conversaban y discutían acerca de todas esas cosas que habían acontecido. ¿Qué? La muerte de Jesús, acuérdense que se había dado un terremoto, había pasado todo un suceso tremendo que todo el mundo hablaba de eso. No había otra cosa que se podía hablar en ese tiempo, en ese momento, porque era un hecho importante. O sea, no solamente habían crucificado a un hombre, sino que habían pasado una cantidad de cosas extraordinarias relacionadas a ese hombre. Entonces, encuentran la tumba vacía, ¿verdad? Y 2 de los discípulos, camino a Emaús, iban conversando estas cosas, ¿verdad? Iban hablando de todo lo que había sucedido. Dice, pero que Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Está aquí? Dice, pero sus ojos estaban, repita juntamente conmigo, pero sus ojos estaban para que no, diga conmigo, reconocieran. Diga, los ojos de ellos estaban velados para que no reconocieran. O sea, ellos iban con Jesús, estaban en el camino con Jesús, iban hablando con Jesús, pero no podían reconocerlo. Hay muchos que están caminando con Jesús y no son capaces de reconocerlo.
Hay muchos que están dentro de la iglesia, están creyendo en Jesús, pero no son capaces de reconocerlo. Y cuando hablamos de reconocerlo, aquí es donde le tengo que enseñar algo. Por eso le digo, entre meditación, prédica, enseñanza. La palabra reconocer es la palabra griega epinosko. Diga conmigo, la palabra griega es epinosko. Y usted dice, ¿qué me importa a mí que sea epinosko o epinosca? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Para qué es necesario que yo lo sepa? Sí es necesario que usted sepa, porque usted conocerá la diferencia de lo que significa solamente decir conocer al Señor o tener un epinosco de Él. Diga conmigo, yo debo tener un epinosco de Él. Porque la otra palabra griega para conocer también es la palabra, no es solamente gnosis, sino que es la palabra griega oida. Pero este conocimiento tiene una connotación sensorial. Diga conmigo, es un conocimiento sensorial. Diga, conocer desde esta palabra, por decirlo así, desde oída, diga, conocer al Señor desde oída, diga, quiere decir que estoy conociéndolo desde el asiento de mi alma. Diga, a diferencia del epinosco. Diga, el epinosco me permite experimentar y reconocer al Señor desde el Espíritu. ¿Está conmigo? Entonces hay una diferencia entre oída y epinosco. Hay mucha gente que conoce al Señor desde oída, desde esa perspectiva, desde una perspectiva superficial y almática. Su asiento almático, desde el asiento del alma, conozco al Señor. Conozco la palabra, leo la palabra y todo lo lideo en ese nivel, en esa dimensión. Pero cuando tú lo haces desde epinosco, estamos hablando desde una experiencia. Estamos hablando desde un reconocer al Señor desde el Espíritu. De que tú sabes reconocer y tú sabes discernir dónde está el Señor, qué está hablando el Señor. Y eso es tan relevante porque estos discípulos iban camino a Emaús, ¿verdad? Iban discutiendo, pero aunque Jesús iba caminando con ellos, no tuvieron la capacidad porque también sus ojos estaban velados para que le pudiesen reconocer. Y es tan importante saber de que la manera de cómo tú experimentas a Dios puede ser desde el Espíritu, porque lo contrario, tu caminar y tu rumbo puede ser un rumbo equivocado. Porque ellos ya iban camino a Emaús. ¿Qué significaba Emaús? Que no me alcancé a buscarlo. Lugar de tristeza, creo. Lugar de, y si quieren lo corroboran los que van a estar estudiando lo que significaba Emaús. ¿Qué quiere decir eso? Lugar de desánimo, creo. Estos discípulos iban hacia dónde? Porque mira, todo lo que la palabra nos enseña tiene un significado espiritual grande. No es que ellos simplemente iban a Emaús, pero ¿qué significa Emaús? ¿Para camino rumbo a dónde iban ellos? Iban rumbo al desánimo, iban rumbo a la confusión, iban rumbo a ¿qué más? Al lugar de tristeza. Hacia allá se estaban dirigiendo. Angustia. Estos discípulos iban camino a la angustia, camino a la tristeza, camino a la confusión, camino al desánimo. Aún mientras caminaban con Jesús. ¿Se da cuenta? Pero Él les sale al encuentro. Él sale, se pone a conversar y a caminar con ellos. Es como cuando el Señor te ha salido a tu vida, tu rumbo. Por eso es que es importante saber que desde el epinosco yo puedo experimentar al Señor, porque mi rumbo de vida hacia donde yo me estoy dirigiendo, desde la otra perspectiva, desde oída, desde un asiento, desde una plataforma almática, lo más probable es que mi destino termine siendo un lugar donde Dios jamás quiso que yo estuviese. ¡Aleluya! Aleluya. Los mismos discípulos experimentaron muchas cosas y estando con el mismo Jesús.
en el mismo Jesús. Cuando ellos volvieron otra vez, dice, a tirar las redes. Después de habiendo, dice, como que ellos se desanimaron y dijeron, vámonos a pescar de nuevo. Ya aquí todo pasó, ya Jesús murió, ya Jesús no hizo lo que tenía que hacer. La gente decía, pensábamos que Él iba a venir a establecer el reino de una manera distinta, pero la verdad, aquí ya no hay mucha esperanza. Vámonos a pescar, vámonos a Emaús, vámonos por cualquier lado. Pero ¿sabes por qué eso es posible? Porque te falta conocer a Dios desde el epinosco, desde el espíritu. Y al no conocerlo desde ese lugar, quieres tomar decisiones basadas en la plataforma almática, desde tu alma. Y en otras palabras, desde las emociones, desde los sentimientos, que mi mamita, que mi papito, que mi hijito, que mi negocito, que mi autito, que mi carrito, que mi casita, que mi... Cosas que no tienen nada que ver con el reino. Cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios está haciendo. ¿Se da cuenta que es importante entender esto? Para que los resultados no sean la tristeza, el dolor, el desánimo, la confusión, la prueba, todo. Tú tienes que saber que cada movimiento que tú hagas lo debes hacer plenamente convencido que es desde el epinosco, desde el espíritu y no desde tu plataforma almática. No es por tu emoción, no es por tus sentimientos, no es por lo que tú piensas, tu subjetividad, de lo que aprendiste, de lo que a ti te enseñaron, es que mira, que me dijeron. Aquí no importa lo que te dijeron, no importa lo que te enseñaron, no importa qué quieres hacer, lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Entonces mira lo que le dice Jesús. Yo voy a tomar 15 minutos extra de lo que normalmente he terminado para ver si logro finalizar ahora. Entonces, 2 de los discípulos estaban ahí en este caminar, ¿verdad? Iban rumbo a Emaús y nos damos cuenta por la palabra de que ellos no habían comprendido. De hecho, no eran 2 de los 11, sino que eran más de estos discípulos que estaban alrededor de Jesús constantemente, ¿verdad? Entonces, ellos, ¿verdad? Caminaban, dice, y Jesús les sale al encuentro. Entonces, diga conmigo, no es ni de lo intelectual, ni de lo racional, la plataforma desde donde yo debo operar. Diga, yo no puedo envolverme en percepciones humanas. Diga, la epignosis es el conocimiento que viene desde la mano derecha de Dios. Viene del trono, de la habitación de su trono. Diga, que dispensa conocimiento. Dispensa conocimiento. Diga conmigo, el conocimiento terrenal es sensual y diabólico. Diga, pero lo que viene de arriba, el epinosco, el que proviene del Espíritu. Diga, este conocimiento es el verdadero, es el puro, es el que causa propósito y transformación en la vida de los hombres. ¿Está aquí? Entonces, los 2 discípulos no tenían la epignosis, el conocimiento de Dios que proviene y que le es dado, que proviene de Dios y que le es dado al espíritu del hombre. En la caída, los ojos del espíritu fueron velados. Diga, con la caída de Adán o del hombre, los ojos del espíritu del hombre fueron velados. Diga, el espíritu del hombre debe saber cómo mirar todas las cosas desde la luz de Dios. ¿Está conmigo? Desde la luz de Dios, desde la epignosis, desde el espíritu. Todas las cosas nosotros debemos aprender a verlas desde esa plataforma. Diga conmigo, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. ¿Está conmigo? Dígale que te ha sudado. El ojo de tu alma debe ser cerrado. Los ojos de tu alma deben ser cerrados. Y los ojos del Espíritu deben volver a ser abiertos. Diga, y esto solo es posible por el continuo lavamiento en el estanque de Siloé. Diga, ¿eso es posible? Por el continuo lavamiento en el estanque de Siloé. ¿Se acuerda lo que significa Siloé? ¿Qué significa Siloé? Siloé significa enviado. Diga conmigo, Siloé significa enviado. En otras palabras, esto solamente es posible cuando me meto a un estanque de agua apostólica.
Es la forma como cambia de salir de un oída a una epignosis. El hecho que usted esté aquí y recibiendo de esta palabra, de esta doctrina apostólica, de la palabra apostólica, de este estanque apostólico, está permitiendo que cada vez más usted entre en epignosis y no operar y no actuar desde una plataforma almática, sentimental. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, los sentimientos nunca te conducirán a algo bueno de Dios. Diga, los sentimientos son válidos y nos fueron dados por el mismo Señor. Diga, para que sean gobernados por el Espíritu. Ese es el lugar apropiado para ellos operar. ¿Porque los necesitamos? Sí. ¿Necesitamos nuestras emociones? Sí. Diga conmigo, pero las emociones fueron creadas por Dios para los hombres experimentar. Diga, pero para que fuesen esclavas y no reinas. ¿Sí se entiende? ¿Me explico bien? O sea, el Espíritu tiene que tomar dominio de eso. Es necesario que sintamos que es bueno. Imagínate no fuéramos sentimentales o no tuviéramos emociones. Seríamos muy fríos, ¿verdad? Seríamos gente, a lo mejor que no me preocupo yo por mi mamá, por ejemplo. Así indiferente. ¿Qué le pasa? Que se muera, que haga, que viva, que pase, que la experimenten. O sea, el sentimiento que yo puedo tener ayuda y me sirve para yo tener que ocupar y ser y expresar a ella un amor, una preocupación o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿es bueno? Claro que es bueno, pero tiene que estar bajo el dominio del Espíritu, para que entonces sea excelente. En otras palabras, si ella me dijera hoy domingo, por decir algo, hija, vente, yo te necesito, que no estoy mal el tirar en la cama, ven a verme, y es domingo, yo puedo decidir o tomar la decisión emocionalmente o desde el Espíritu. ¿Qué hago yo si la tomo emocionalmente? Voy a dejarlo a todos ustedes tirados y me voy donde mi mamá. Pero si yo lo hago desde el Espíritu, yo le digo, ok, voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer y luego me voy y te veo. ¿Comprende? O sea, es un ejemplo básico, pero es para que más o menos sepa entender de que las emociones sí son necesarias, son buenas, pero tienen que estar gobernadas, dominadas por la vida del Espíritu. ¿Está aquí? Ese es el diseño. Dios nos diseñó el Espíritu en dominio, luego el alma y luego el cuerpo. Ese es el orden correcto. Todo esto tiene que ser alineado. Cuando el alma opera por encima del Espíritu, usted hace puras embarradas, puros desastres, toman puras malas decisiones. Y entonces después tiene que vivir las consecuencias de esas malas decisiones. Porque se dejó mover por la emoción, por el sentimiento. Pero si es el Espíritu que toma las riendas, usted debe saber de que su resultado, su final, es el correcto. Dios está ahí. Claro, claro. ¿Está conmigo? Entonces, seguimos avanzando. Diga, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Entonces, el conocimiento epignosis, el reconocer a Jesús, ¿verdad? La epignosis no tiene nada que ver con algo teológico. Diga, no tiene nada que ver con algo teológico. Hello, no tiene nada que ver con algo teológico. Diga que está a su lado, tú puedes caminar con Jesús y no conocerlo. ¿Está conmigo? Puedes caminar con Él y no puede haber un reconocimiento de ti, de tu vida en Él, por Él. ¿Verdad? Y mire, y aquí entra padre e hijo. El vino de padre e hijo es indispensable para esto. El vino nuevo de padre e hijo, el odre de padre e hijo es necesario e indispensable para esto. ¿Para qué? Para que tú tengas epignosis de Jesús en tu vida. Epignosis del propósito en tu vida. Epignosis de la voluntad de Dios en tu vida. Tú necesitas por eso ser conectado a un Padre. Es relevante, de hecho más adelante, y por eso digo, espero terminar, parece que hablé mucho en el principio. Pero mire lo que dice en el siguiente verso, vamos a leer ahora del 17 al 25 del mismo 24 de Lucas.
Leemos. Esto no está prendido. Voy a tener que darme vuelta porque yo no lo tengo aquí, lo apunté solamente al final. Uy, me cuesta parar. Fernandito, mejor, por favor. Daniel. Sí, nos faltan una, nunca es completo, siempre hay algo que... Ahí está. Del 17 al 25, y él les dijo, mira lo que le respondió Jesús. ¿Qué discusiones son estas? Acuérdense que ellos iban camino a Emaús, iban discutiendo, hablando de todo lo que había pasado. Le dice Jesús, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con un semblante triste. Diga conmigo, estaban tristes. Sigamos. Respondiendo uno de ellos llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno. O sea, en otras palabras, todo lo que ha pasado, ¿no? Tiene que ser una expresión de, ¿no te has dado cuenta de lo que se está hablando en todo Jerusalén? Mataron a ese hombre que hizo miles de milagros, resucitó muertos, sanó a los ciegos, levantó al paralítico, lo mataron, y tú dices, ¿ahora de qué cosas estamos hablando? ¿Cómo no vas a saber si esto que ha acontecido es algo terrible y algo tremendo, conocido por todo Jerusalén? Y Jesús le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso. Mira la visión. La epignosis no estaba presente en nada. O sea, aunque sí fue profeta también. Pero acuérdense que él hizo esa pregunta a los discípulos. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y dice, uno le respondieron, el profeta Elías. El otro el no sé cuánto. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué tuvo él, Pedro, de Jesús? Epignosis. Porque tener este nivel de revelación y de conocimiento de Dios te permite a ti conocer a Él tal cual y no desde tu alma, y de tal modo que tú puedas tener esa revelación para tu vida. ¿Comprende? Es necesario que tú identifiques al Señor de la manera como debe de ser, porque no te basta con creer, no te basta con estar en la iglesia, no te sirve conocer la palabra, no te sirve nada de lo que tú haces si tú no tienes una epignosis de Él. Porque si tú tienes la epignosis, la revelación correcta, entonces tú vas a actuar de manera correcta. Te vas a negar a ti mismo, tú no vas a dar pasos en falso. Tú sabes que como lo conoces y lo reconoces de tal manera, tienes esa revelación tan grande de Él, que tú no te vas a meter a hacer cosas que no tienes que hacer. Tú no vas a ir camino a Emaús teniendo un reconocimiento real de Dios. Tú no te vas a ir a meter a una depresión, ni te vas a ir a meter en tristeza, ni te vas a hacer unas cuantas cosas que no debes. No lo vas a hacer porque sabes de que Él es real, es verdadero, está ahí. Tú no te vas a poner a hacer tonteras cuando tú tienes epignosis. Tú no vas a poner a... No, se me vino un pensamiento a la cabeza, pero... Hay gente dentro de las iglesias que hace tantas estupideces juntas. Y es solamente porque le falta el conocimiento, la epignosis del Señor. Tomar decisiones. Fallarle al Señor de la manera como lo hacen. Tomar decisiones propias o independientes de parte del Señor. Eso es porque no tiene epignosis. Porque si tú conocieras al Señor y lo experimentaras desde esta dimensión, desde este conocimiento, te aseguro que muchas cosas que tú harías o haces serían completamente movimientos hechos en el Espíritu. No andarías tomando decisiones apresuradas, no harías los negocios que estás haciendo, no engañarías de la manera como has hecho, has engañado, has sido mentiroso, has sido un sinvergüenza, has sido un... Quisiera decir tantas cosas y no puedo decirlas.
Pero el que sabe, sabe. ¿Sí o no? El que sabe, sabe. Si hubiera habido epignosis, no estarías metido en ese lugar ahora. Entonces le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron la referente a Jesús, una sola palabra. Ok, fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hasta el 25. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Eso es lo que hizo. Hello. ¿Ellos qué estaban viendo? Desde la plataforma almática. Estamos aquí, en este lugar, los romanos nos los tienen con el yugo aquí, pagando impuestos, y pensamos que iba a venir el rey, nos iba a liberar de los romanos y nosotros íbamos a tomar, ¿verdad? Que iba a redimir de esta manera. Esa era la plataforma de ellos. Por eso que no pudieron epignosis, no lo pudieron conocer. Dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Porque para tú recibirlo tiene que haber también una revelación, recibir todo. Porque cuando tú recibes al Señor, tú recibes todo completo al Señor. Tú no lo recibes por partes. Yo no recibo de parte del Señor ciertas cosas para ciertas áreas de mi vida. Yo recibo al Señor completo, como cuando dice el del beber la copa. ¿Podrá pasar esta copa de vino? No, tú tienes que tomarte la copa completa. No es que yo iba a tomar parte de la copa de vino y no completa. O cuando el cordero iba a ser inmolado, ¿qué le dijo el Señor a Israel? Cómanse el cordero completo, con las entrañas, con las vientres, con todo, con las patas, cómanselo todo. Eso está diciendo de que tú tienes que tomar a Jesús completo. Tú no puedes tomar parte del Señor. No, esto me conviene, me lo tomo. Esto no me gusta, no lo tomo. Ojo, ten cuidado de lo que tú haces. Ten cuidado de cómo tú piensas. Ten cuidado de caer en manos del Dios vivo. Entonces, ellos querían que esto fuera redimido Israel, pero es precisamente lo que Jesús hizo. Con su muerte, ¿qué trajo? Redención. ¿Sí o no? Dice, y este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron. Con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y aquí es la respuesta también importante. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Cuando tú no operas desde la epignosis, tú tienes dos graves problemas. Eres insensato y lento en el corazón. ¿Sabe lo que significa insensato, verdad? ¿Cuál es la definición más conocida por nosotros? Estúpido. Jesús le respondió, en otras palabras, ustedes son estúpidos y lentos en el corazón. Y yo analizando, mira, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos, porque el tardo tiene que ver con ser lentos, de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo creo que hay gente que no es insensata, fíjate, analizando. Hay gente que verdaderamente no es insensata. Hay unos que sí, hay gente que tiene la estupidez. Porque para mí, entiendo yo, que una vez que tú tienes lo que Dios te ha dado y hacer cosas que pongan en riesgo todo lo que Dios te ha dado, empezando desde la vida de Él para tu vida, y hacer cosas indebidas, es porque en la frente tienes plantado el nombre de estúpido o de estúpida, de insensata. Porque es poner en riesgo lo más valioso que puedes tener en tu vida. ¿Sí o no? Porque hay cosas que Dios te ha dado que son sumamente valiosas. Primero su palabra, su persona, su espíritu. Pero así te ha añadido otras tantas cosas a tu vida. ¿Verdad? Y por
por la insensatez, poner en riesgo esas cosas que Dios te da. Es que hay que ser estúpido, de verdad hay que ser estúpido. Pero hay quienes no son estúpidos, o sea, no son insensatos, pero sí son lentos de corazón. Y cuando la palabra habla de lento de corazón, quiere decir que tú eres, en otras palabras, que nos abre una puerta para decir que hay quienes son rápidos de corazón. ¿Sí o no? Inmediatamente que te habla de ser lento en el corazón, también me está abriendo una puerta para decirme que hay quienes son sensatos y rápidos de corazón. Y el que es rápido de corazón es aquel que está pronto a hacer la voluntad de Dios, sin importar su propia vida. Aquel que reacciona desde Dios rápidamente. Por ejemplo, me dicen algo que haga o Dios me habló una palabra e inmediatamente yo respondo a eso. Y no solamente respondo, lo abrazo y lo pongo en práctica al tiro para mi vida. O sea, ¡wow! ¡Qué extraordinario! Pero cuando hay lentitud en el corazón, es como está cuando tú te pones a descargar algo, ¿no? Vienen pensamientos y en esa lentitud comienzas a razonar, a cuestionar, a dudar, y eso sigue cargando, ¿viste? Cuando uno descarga una página y empieza a dar vueltas y vueltas, hasta que llega un momento que ya entró. Pero hay otro momento que se quedó en ese proceso, con la duda, y ellos se quedaron así, porque dice, ustedes son insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Diga conmigo, no debo ser ni insensato ni lento de corazón. Diga, yo debo creer todo lo que Dios ha hablado a mi vida. Diga, y creerlo con todas mis fuerzas. Diga, nada ni nadie puede separarme de aquello que Dios ha hablado a mi vida. ¿Está conmigo? Imagínense que ahora vuelvo y tomo mi ejemplo. Si yo fuese lenta de corazón y fuese insensata, y no creyera todo lo que Dios ha dicho para esta casa, para nuestra vida, para mi vida personal. O sea, yo también estaría camino a Emaús. También estaría camino a Emaús. Es más, ya creo que yo hubiera hecho mi tienda en Emaús. Bendito Dios, bendito el Señor, que mi destino no es Emaús. Yo no voy a un lugar de tristeza, sino a un lugar de victoria. Yo no voy a un lugar de confusión, yo estoy en pleno lugar de convicción y no de confusión. Bendito Dios que no voy a un lugar de angustia, tengo gozo en mi alma y ese gozo ha sido mi fortaleza. Entonces Jesús le dijo estas cosas, mire lo que significa, y vamos a tener que terminar antes. Mire lo que significa la palabra insensato. Una mente que no conoce las cosas de Dios. Diga conmigo, insensato es aquel que tiene una mente que no conoce las cosas de Dios. Diga, las cosas espirituales. Diga, brainless. ¿Sabe lo que significa brainless? No tiene cerebro. Eso dice, la definición dice eso, brainless, que no tiene cerebro. Diga, lento de corazón. ¿Está conmigo? Diga, yo no soy un necio. Leamos el siguiente verso, verso 26. Mire lo que además le sigue diciendo el Señor. Ponga atención acá. No era necesario, le pregunta, les dice el Señor a estos discípulos, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Sigamos. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó referente a él en todas las escrituras. ¿Está conmigo? Fíjate bien, para que ellos tuvieran esa revelación, ¿qué necesitaron? Una voz, diga conmigo, para yo entender la revelación, para tener epignosis, diga, necesito una voz. En este caso fue Jesús para ellos. Dice que Él fue el que les fue explicando todo lo referente, desde Moisés, empezó por Moisés,
dice, continuó por todos los profetas, y más adelante otra dice, y también los salmos. O sea, él vino a hacerle una explicación de todas las escrituras a estos dos discípulos. Los llevó para poder traerle el entendimiento. Sigamos leyendo lo que más dice. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Jesús hizo como que iba más lejos. Vamos leyendo rapidito, Fer, ahora lo voy a terminar. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. ¿Se da cuenta? Aunque Jesús iba como que iba a seguir de lejos, como de largo, ellos hubo una insistencia, hubo un deseo, un anhelo. Quédate con nosotros. O sea, tú me has hablado, me has dado palabras de vida. Yo necesito esa voz. No te vayas, no me dejes, no nos dejes. Quédate con nosotros. Yo necesito seguir oyendo esa voz. Yo necesito seguir oyendo esto que tú nos estás hablando, ¿verdad? Y se le instaron diciendo, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. ¿Qué sigue más? Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, ahí usted ya también sabe, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le le reconocieron. Pero una vez que le reconocieron, él desapareció de la presencia de ellos. Porque ya no podían tampoco seguirlo reteniendo para ellos una vez que lo reconocieron. Porque a partir de ahí ya tú tienes que ser, a partir de ese momento que tú reconoces, el Señor espera que tú comiences a hacer y a moverte y a caminar ya por tu propia cuenta. Comiences a caminar ya por tu propia cuenta. ¿Está conmigo? Entonces ahora, ¿cuál es el propósito de esta revelación? Diga conmigo, yo no debo estar satisfecho con lo que yo soy en Cristo ahora. Diga, yo debo saber que necesito seguir creciendo. Dios necesita, diga, sí, necesita que yo siga siendo formado, que Cristo mismo siga siendo formado en mi vida. El propósito de la revelación, el propósito del vino, el propósito de poder ser convertido el agua en vino. Necesito una voz para este propósito, pero también necesito saber que debo experimentar esta revelación en mi vida y necesito estar conectado a esa voz. Necesito saber de que no puedo quedar satisfecho con el lugar donde yo a esta hora me encuentro, porque debemos seguir creciendo. Y dígale que está a su lado, nada pasa por pasar. Diga, nada pasa. Ninguna cosa pasa, dígale, por solo tú estar ahí, disponible. Dígale, si no debes crear el entorno correcto y las condiciones para que las cosas pasen. ¿Se entiende? ¿Me entiende? ¿Me explico? Nosotros podemos cambiar el entorno, nosotros podemos cambiar esto y para eso, porque nosotros necesitamos entender de que hay cosas que no van a estar así, que nosotros necesitamos seguir creciendo, que no nos podemos conformar en el estado donde estamos y no podemos tampoco quedarnos a brazos cruzados, necesitamos crear la atmósfera, el entorno donde las cosas sucedan. ¿Está conmigo? Y ahí es donde yo quería ministrar algo, pero si lo hago, nos vamos a las 3 de la tarde. Así que esperando que hasta aquí al menos Dios haya edificado su vida, porque en realidad creo que hay algo que le falta a la iglesia, además de ser muchas veces insensata, muchas veces lenta de corazón, es también tener la capacidad y la habilidad de crear la atmósfera para que las cosas sucedan. O sea, yo debo saber y tú debes saber de que hay muchas cosas que pudieran estar sucediendo en mi vida si eres capaz de ponerte de pie y darle curso y movimiento a esas cosas. La gente espera que todo le llegue, la gente espera que todo le pase. Yo creo que debemos adoptar y tener la mente de Cristo y operar desde Cristo en todas las áreas de nuestra vida, pero absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Hay gente es tan lazy, es tan quedada, es tan... Que están como están porque quieren estar,
No han creado la atmósfera, se han conformado con estar en un mismo lugar. Han pensado que la iglesia y la palabra consiste solamente en venir y escuchar, pero Dios quiere que tú aprendas a traer rompimiento, que tú sepas capaz de pararte, que seas capaz de ponerte en el lugar, de tomar posición, de tomar dominio, de ser luz, de ser sal, de caminar en los caminos del Señor, ser el camino. Él dijo, yo soy el camino. ¿Cómo conoces el camino? Es estando en las cosas del Señor, es haciendo la voluntad de Dios, es teniendo la mente de Cristo, es operando desde Cristo y no desde la plataforma de tus emociones, que hasta este día lo único que han causado es desastre, confusión en tu vida, en tus hijos. ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus nietos? ¿Qué va a pasar con tus generaciones? ¿Dónde vamos a parar? Si no somos capaces de hoy día tomar el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. ¿Está conmigo? Póngase de pie mientras tanto.